Guíanos, Señor, en tu palabra. Dirígenos con tu Espíritu Santo. Y permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener un corazón dispuesto, atento a tu voz. Recibe tú la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Estoy en el capítulo 3 de Jonás, versículo número 10. El final del capítulo 3 de Jonás, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermanos, ¿cuántos nos gustan los finales felices? ¿A cuántos les gustan los finales felices? Amén. Cuando tenemos la oportunidad, ¿verdad?, en alguna historia, alguna película, escuchamos y vivieron, ¿cómo? Felices para siempre. Y termina la historia, normalmente termina la historia ahí. Y mire qué final tan hermoso encontramos usted y yo en el capítulo número 3, versículo 10 de Jonás. Es algo tan hermoso, mis amados hermanos, si consideramos solamente hasta ahí, solamente hasta el capítulo número 3. El profeta, arrepentido de su mala actitud, recibiendo misericordia, viviendo el amor de Dios ante su necedad, se dirige a Nínive, nada más y nada menos que la capital de Asiria, una nación idólatra, un pueblo rebelde a Dios, un pueblo temido, cruel, despiadado, y se dirige con valor, después de experimentar el amor de Dios en su vida, hacia esa ciudad. Y al levantar su voz, Nínive será destruida de aquí a 40 días. Vemos a una nación entera que se rinde a Dios. ¡Qué final tan maravilloso! Pero hermanos, como lo decía hace un momento, si nosotros nos quedamos hasta el capítulo número 3, pues hasta ahí estaría perfecto, ¿verdad? Y uno diría, pero no hay necesidad de ninguna otra cosa, creo que hasta ahí está bien. Pero yo quiero invitarle en esta hora para que tratemos de pensar un momento en este hombre del que habla la palabra de Dios, Jonás. Jonás, el profeta de Dios, que su única palabra profética que encontramos es: viene destrucción, y aquí a 40 días van a ser destruidos. Y lo vemos tal vez, hermanos, al paso de los años. Aun cuando algunos no le atribuyen a Jonás este escrito, ¿verdad? Nosotros creemos y pensamos que Jonás es el escritor. Imagínenselo al paso de los años, ahí a este varón ya anciano, escribiendo, guiado por Dios, precisamente todo lo que usted y yo podemos leer ahí, sentado ahí en su escritorio, ¿verdad? Tomando su pluma, o tal vez en este tiempo abriendo su laptop, ¿no? Y escribiendo ahí. Y escribe, y vino palabra de Dios a Jonás. Jonás, levántate, ve a Nínive. Y está escribiendo ahí. Y entonces Jonás se levantó para dirigirse. ¿A dónde? ¿No ha leído Jonás, hermano? Yo pensé que había leído Jonás. Mire, nada más tiene 1, 2, 3, 4 capítulos grandotes. Levántate, Jonás. Y Jonás se levanta para huir de la presencia de Dios.
y tomar una embarcación que iba a encontrar en Jope y dirigirse a Tarsis, huyendo de la presencia de Dios. Y Jonás está escribiendo. Vino una tempestad, una gran tempestad, ¿verdad?, en la embarcación, de tal manera que la gente que iba ahí empezó a aligerar la carga, empezó a arrojar todo al mar porque sentían que se ahogaban. El profeta Jonás se bajó a dormir. Yo creo que este hombre, cuando escribía esto, yo creo que escurrían lágrimas por sus ojos, mirando su actitud rebelde contra Dios. Y entonces cuando me dijeron, despiértate, dormilón, y ruega a tus dioses. Y entonces dijo Jonás, arrójenme al mar. Es que yo voy huyendo de la presencia de Dios, del Dios todopoderoso, del Dios vivo y verdadero, arrójenme al mar. Y entonces me arrojaron al mar. Y un gran pez que Dios tenía preparado. Yo creo que hasta los niños conocen la historia. Y un gran pez que Dios había preparado tragó a Jonás. Y estando Jonás en el vientre de ese pez, oró a Dios. Y dijo Jonás, invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. ¿Sí sabe que Dios escucha en la angustia? Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Dije, soy desechado delante de tus ojos. Las aguas me rodearon hasta el alma. Y repito, y creo que Jonás tomaba un papelito, un pañuelito y se limpiaba sus ojos y él seguía escribiendo. Y Dios ahí guiándole, ¿verdad? Porque dice la Escritura que toda esta palabra que tenemos usted y yo ha sido inspirada por Dios. Y entonces él escribió ahí, y entonces él decía, las aguas me rodearon hasta el alma, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero tú sacaste mi vida de la sepultura, Señor, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios. ¡Qué bendición! Cuando mi alma desfallecía, ¿ha sentido desfallecer su alma? Me acordé de Dios. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Dios. Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y este hombre estaba ahí escribiendo, hermanos. Yo creo que en un momento de silencio, ¿verdad? Ahí en tal vez su recámara, oyendo la voz de Dios y trayendo a su pensamiento todas estas experiencias tan tremendas que Dios le estaba permitiendo vivir. Y entonces empieza a escribir lo que hoy conocemos como el capítulo 3. Y vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás. Levántate, Jonás, vete a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios, la ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y entonces escribe Jonás, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¡Wow! Y tal vez en este momento, como sucede con muchos de nosotros, cuando podemos ser instrumentos en las manos de Dios para que la gente le crea a Dios. Y creyeron en Dios, le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y dice, escribe Jonás, y esta palabra llegó a oídos del rey, y el rey proclamó ayuno. Los hombres, las mujeres, los niños aún de pecho, los animales, todos en cilicio y ceniza, porque tal vez Dios tenga misericordia de nosotros y se arrepienta. Y Jonás está escribiendo. Y entonces llega al versículo 10, hermanos. Y vio Dios lo que hicieron.
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Tal vez en este momento Jonás dejó su pluma, sonrió, cerró su lap y dijo: Señor, cuán bueno eres. Pero en ese momento tal vez el Señor le dijo: no has terminado, Jonás. No has terminado. Y entonces Jonás tal vez empezó ahí a sentir esa voz en su corazón, en su conciencia, Dios hablándole. ¿Cuántos saben que Dios nos habla? Que su Espíritu Santo provoca algo en nuestros corazones. ¿Será honesto terminar con el arrepentimiento de la ciudad? Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué sucedió después? Ay, Señor, ¿qué hago? Vuelve a abrir su lap o toma su pluma y empieza a escribir una vez más. Capítulo 4. Un final en donde el profeta no va a quedar bien parado, como decimos. En donde el nombre de este profeta no va a quedar muy bien. Pero un final en donde también el gran amor de Dios va a ser exaltado. Y entonces empieza escribiendo: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Quiero que escuche otra versión. Dice: a Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. El nombre del profeta ya no iba a quedar bien, hermanos. La actitud que este hombre va a tener está reflejada en el capítulo número 4. Pero él, con toda honestidad, y hoy creo que aún con más lágrimas en su corazón, ahí en sus ojos, escribiendo, y a Jonás no le pareció, le cayó mal lo que Dios hizo y se enojó contra Dios. ¿Es posible enojarse con Dios? Algo que descubrimos con toda sinceridad, hermanos, cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, es que muchas veces nosotros podemos estar enojados con Dios. Muchas veces nosotros podemos no estar de acuerdo con las cosas que Dios hace, de la manera en la que Dios actúa y que Dios trabaja. La forma en la que su gran amor se muestra y se manifiesta para con nosotros y para con los demás. En el versículo número 2, Jonás empieza a destacar y exalta el amor de Dios, exalta a Dios y empieza a dejarnos ver acerca de esos atributos que él conocía de Dios. Y oró al Señor y le dijo: ahora, Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía, ¿qué sabía? Que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo sabía, Señor. Dice esta otra versión: mira, Señor, yo te lo dije, esto ibas a hacer. Cuando estaba yo todavía en mi tierra te lo dije. Por eso me quise ir a Tarsis. Yo sé que tú eres un Dios tierno, compasivo, que no te enojas fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Yo sabía, Señor, eso, y se enojó. ¿Es posible enojarnos por el amor que Dios tiene? Hace un momento, hermanos, cantábamos: tu
Tu dulce amor, bálsamo es a mi vida. Pero lo cierto es que Jonás estaba enojado. Y Jonás está siendo un hombre honesto al estar escribiendo este capítulo número 4. Tú eres Dios clemente, es decir, un Dios bien dispuesto hacia otro. Un Dios piadoso, que sientes pena, compasión por la desgracia, por el sufrimiento ajeno. Un Dios tardo en enojarte. Hermanos, esta expresión literalmente quiere decir largo de nariz y tardo en resoplar. A diferencia del ser humano, ¿verdad? Y cuando yo estaba escribiendo esto y estaba estudiando, me acordé de hoy un joven de la iglesia que cuando niño, ¿verdad? Él se enojaba, se molestaba, se acercaba con la persona que se había molestado. ¿Te acuerdas de él? ¿Cita? Se acercaba con la persona que se había molestado y usted volteaba a verlo y le hacía. Así hacía. A diferencia del ser humano, cuando le dice Jonás y escribe a Dios, tardo en enojarte. ¿Cuánto tarda, Señor, para hacer? De grande nariz y tardo en resoplar. A diferencia del hombre. De grande misericordia. Dios siendo perfecto, hermanos, tiene compasión de los imperfectos. Que te arrepientes del mal. Es decir, tú eres un Dios de perdón. Tú eres un Dios que estás dispuesto a perdonar. Pero hermanos, nosotros miramos a este hombre discutiendo con Dios. Se apesadumbró en extremo, le cayó mal lo que Dios había hecho y se enojó con Dios. ¿Por qué se enojó con Dios? ¿Por qué se enojó, hermanos? ¿Cuál fue su enojo y su molestia? Que Nínive, esa ciudad pecadora, no fuera destruida. Que Dios perdonara a esos pecadores que no merecen ser perdonados. El orgullo, el prejuicio de Jonás. Mire, los asirios eran un pueblo cruel. Maltrataba, mataba a sus enemigos sin tener misericordia. Cuando ellos conquistaban una nación, los llevaban cautivos a los que quedaban vivos. Y si veían a las familias, los separaban y los dispersaban para que nunca más volvieran a estar juntos. Los mandaban a diferentes lugares y se perdían completamente. Era un pueblo cruel y despiadado. Estos eran los asirios. Pero los judíos, de donde era Jonás, era el pueblo escogido por Dios. Por eso nosotros como judíos no queremos a los perversos asirios. El orgullo, los prejuicios, esa soberbia en el corazón que no permite aceptar el amor de Dios. Un hombre terco, atrevido. Te lo dije, Señor. ¿No es esto lo que yo decía? Yo estaba en mi casa. Antes de venir hasta acá, yo te dije, Señor. Su terquedad le impidió que ese amor tan maravilloso que él había recibido de Dios resplandeciera en su corazón. ¿Sí sabe usted que nuestra terquedad provoca eso? Cuando vemos a Jonás, hermanos, surge una pregunta: ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Cuántas veces ese amor de Dios no resplandece en nuestro corazón, en nuestra vida, por nuestra terquedad, por nuestro orgullo, por nuestros prejuicios? Hace un momento comentaba con mis hermanos en la enseñanza dominical. Unos días atrás vi un video, bueno, ni mi esposa lo sabe, ahorita se está enterando. Vi un video que me movió mucho. Salió una noticia en la televisión y el hombre que estaba ahí dando las noticias
decía, estoy asqueado de esto, ni siquiera vamos a pasar este video. Bueno, un grupo de amigos, pastores, nos hizo llegar este video, ni siquiera lo estábamos buscando, pero lo hizo llegar. Y cuando yo lo vi, hermanos, provocó algo en mi corazón, algo muy fuerte ahí en mi corazón, al punto de llegar en un momento así en mí a decir, estos no merecen el perdón. ¿Cuánto de Jonás puede haber en nosotros? ¿Cuánto de Jonás puede haber en ti? En mí. Y yo sé que Dios permitió que esto sucediera en mí para empezar a mirar, hermanos, que tal vez yo, si estuviera sentado escribiendo, Dios me dirigiría a escribir. Y darme cuenta tal vez de mis prejuicios, de mi orgullo y mi enojo, mi molestia, me pudiera llevar a no mirar la misericordia y el gran amor de Dios que ha derramado para con un servidor. ¿Cuánto de Jonás pudiese haber de nosotros, amados hermanos? Que no deja que esa luz maravillosa del amor de Dios siga resplandeciendo en nosotros. Y nos enojamos con Dios porque decimos, Señor, es que tú dijiste, mía es la venganza, yo daré el pago. Y los perdonas. Porque tú dijiste, Señor, yo me vengaré, no se vengan ustedes, yo sé que tú vas a vengar. Y los perdonas. Y me enojo con Dios. Yo no sé si esto le ha pasado o nada más a un servidor, pero vamos descubriendo algo de Jonás en nosotros. Y utilizamos hasta pasajes bíblicos, por eso cité, tuya es la venganza, Señor. Pero ya sé que los vas a perdonar. Pero ya sé, este es de lo peor, hizo lo peor. Pero sé que tú lo vas a perdonar si se arrepiente. Y me enojo, como le hizo Jonás. Y tal vez hasta discuta con Dios. Y ¿sabe qué decimos? No, con Dios no me enojo. Yo no estoy enojado con Dios, pero porque Dios no ha derramado su ira, no ha hecho caer fuego sobre ellos, que merecen eso. Y terminas perdonando, Señor, a quien no merece ser perdonado. ¿Cómo es posible que tú, siendo el Dios Todopoderoso, en lugar de manifestarte con todo tu poder, decides mostrarte en amor? Usted y yo no estaríamos aquí, ¿estamos de acuerdo? Si el Dios Todopoderoso se hubiera manifestado con ese poder tremendo. Pero ¿cómo se mostró a nosotros, hermanos? A través de su amor. Al dar a su Hijo Jesús por usted y por mí, para que Él fuera a la cruz y llevara en la cruz todos mis pecados y me librara del infierno y de la condenación. El Dios Todopoderoso decide mostrar su gran amor en lugar de todo su poder. Yo estoy seguro que tenemos algo de Jonás. El amor de Dios no pudo llegar en toda su magnitud hacia el pueblo asirio, porque el canal que Dios estaba utilizando para mostrarles ese amor estaba cerrado. Estaba completamente cerrado por el orgullo, por sus prejuicios y por su necedad. ¿Sabe cuántas veces usted y yo hemos sido impedimento para que la gente conozca el amor de Dios por nuestro orgullo, por nuestros prejuicios? Para que la gente pueda escuchar que si se arrepienten, el Señor les da su amor. Que Él está manifestando el amor de esa manera, dando la oportunidad para que la gente se arrepiente y le crea. Cada uno de nosotros, quizá, hermanos, podemos ser un canal cerrado que, déjeme utilizar la palabra, que estanca el amor de Dios para los demás. Ahora, no solo hablamos quizá de los que no conocen a Dios, sino de los que sí conocemos a Dios, de mi hermano y de mi hermana. Aquel que tal vez hizo algo que me molestó, que me lastimó,
Y que mi orgullo, mi necedad, ha estancado el amor de Dios. De tal manera que yo no puedo ser ese instrumento y ese canal para bendecir a mi hermano y a mi hermana. Y Jonás sentado escribiendo y derramando tal vez lágrimas en sus ojos, como lo dije hace un momento. No quedando bien, pero exaltando el gran amor del Dios Todopoderoso. ¿Sabe que no se trata de que nosotros quedemos bien, sino de que Él sea exaltado, que su amor y su misericordia sean exaltadas? Versículo 3, mejor mátame, Señor. Prefiero estar muerto que vivo. Porque si lo que yo predije, Señor, no va a suceder, mejor quítame la vida. Mátame, Señor. ¿Hasta dónde puede llegar nuestro enojo con Dios? Por eso yo pregunté al principio, ¿el amor de Dios hace enojar? Sí, hermano. A Jonás lo hizo enojar. ¿Y a ti? ¿A ti? ¿Te molesta que Dios decida perdonar a aquel pecador que te ofendió? ¿Te molesta que Dios quiera perdonar a aquel que hizo daño a? ¿Aquel que se burló de ti? ¿Te molesta? ¿Te enoja? Si el amor de Dios puede provocar eso en alguien. Lo provocó en Jonás y quizá en ti o en mí nos pueda provocar eso. Cuando somos necios, como Jonás, tercos, orgullosos, somos olvidadizos e ingratos. Señor, todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí, Señor. El alga se enredó en mi cabeza. Estoy en lo profundo, Señor, pero clamé y tú me sacaste. ¿No es cierto que el orgullo y el prejuicio nos hacen ingratos y olvidadizos? Y olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Pero es su amor. Es su amor. Le dice el Señor a Jonás, Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Wow. ¿Podía Dios quitarle la vida o no? Y el Señor habla con él y le dice, Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Y dice el versículo 5, y se salió Jonás de la ciudad. Ni siquiera presta atención a lo que Dios le está hablando. Y se salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Se hizo allí una enramada, se sentó debajo de ella a la sombra a ver qué acontecería en la ciudad. Ya Dios los había perdonado, Dios no los había destruido, pero Jonás estaba tan enojado y tan terco que se sale, se aparta. ¿Sabe que eso pasa cuando nos enojamos con Dios? ¿Sí sabe que eso pasa? Cuando mi orgullo me lleva a enojarme con Dios y a olvidar que el Señor tuvo misericordia y que me sacó de lo profundo, me enojo contra Dios y me aparto, me hago a un lado. Él hizo su propia enramada, un lugar hecho por Él mismo para Él tener su comodidad, su protección y sentarse a ver si con este enojo Dios sí decide destruirlos, por lo menos tantito. Y se sentó a esperar ahí. Ya estoy enojado. Como si fuera a chantajear a Dios. Como si su actitud hiciera que Dios cambiara. Jamás nuestra actitud va a cambiar el amor de Dios. Sí, hermano, porque aun cuando tengamos mala actitud, Dios va a mostrar misericordia y amor. Como lo va a hacer con Jonás. Dios está obrando y tratando con él con el amor que le molestaba a Jonás, porque Dios no le quita la vida. Y Dios le estaba mostrando amor, ese amor que tanto lo molestaba,
él lo estaba recibiendo. Pero su necedad y su orgullo le impedían mirar esto. Y Jonás, en la noche solamente se veía el rostro con la luz de la laptop, escribiendo ahí y Dios hablando con él. Y Jonás derramando lágrimas. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios preparó una calabacera y creció sobre Jonás. Mire, para que hiciera sombra sobre su cabeza y le librara de su malestar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo el amor de Dios! Y Jonás alegó grandemente por la calabacera. Un hombre que se sale, que no responde a Dios, se aparta, ¿verdad? Él está metido en que no, ellos deben ser destruidos. Dios, deberías de hacer algo, deberías de castigarlos por lo menos, mándales aunque sea una enfermedad. Y está tan encerrado y tan metido en esto, hermanos. Y Dios empieza a mostrar misericordia, pero para dar una enseñanza también. Una enseñanza que trae a cada uno de nosotros, como todo lo que hace Dios, que va a traer vida para nosotros si aceptamos y reconocemos y recibimos lo que Dios nos está enseñando. Dice otra versión, que Dios el Señor dispuso entonces que una mata de ricino creciera por encima de Jonás, que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Sí, hermanos. Y Jonás se puso contento, ¿verdad? Jonás se alegró y Dios hizo que creciera esta calabacera y él se puso contento. Hermanos, ¿cuánto tiempo tarda en crecer una calabacera? Yo desconozco de plantas, y aun cuando soy flores también desconozco de flores. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer una calabacera? ¿Usted siembra y cuánto tardará? 2 meses. ¿Cuánto tardó en crecer la calabacera con Jonás? La terquedad del corazón de Jonás ni siquiera lo llevó a mirar que Dios estaba haciendo eso. No es posible que de la noche a la mañana crezca una calabacera para que yo esté bien. No lo provoca eso a pedirle perdón a Dios, que estaba cuidando que el sol no le pegara en su cabeza, ni agradecer a Dios. Él estaba metido en lo suyo. Pero Dios, dice el versículo número 7, que al amanecer al día siguiente Dios dispuso que un gusano se comiera la calabacera y se secara. Hermanos, ¿cuántos saben que Dios, en su gran amor, va a tratar con nosotros cuando tenemos esta actitud? Sí. Y Dios va a utilizar a veces el sufrimiento físico para tratar con sus hijos. Yo no estoy diciendo que todas las situaciones físicas tengan que ver con alguna situación de pecado, pero Dios sí trata físicamente a veces con sus hijos por amor, para hacerles ver su terquedad. La palabra del Señor dice que el Señor al que ama, disciplina y va a azotar a todo aquel que recibe por hijo. Y cuando nosotros tenemos esta actitud y que nos enojamos con Dios, a veces el Señor empieza a tratar con nosotros físicamente. Porque dice la Escritura que cuando salió el sol, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este. Y el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza y él sintió que se desmayaba. El Señor hizo que ese calor fuera tan intenso que físicamente Jonás empezara a sentirse muy mal. Muy, muy mal. Dice la Escritura, Jonás deseaba la muerte y decía, Señor, mejor mátame. Creo que a lo mejor para mí es estar muerto que estar vivo. Me puse contento porque yo estoy aquí en mi enramada
y estoy cómodo. Sí, no se me olvida que yo quiero que Dios los destruya, pero yo estoy bien. Y ahí está el Señor diciendo, ay, Jonasito, tú eres Jonasote. Ay, Jonás, estás tan acomodado. Y entonces el Señor de repente quita la calabacera y hace que la luz del sol sea tan intensa y que físicamente experimentemos algunas situaciones ahí para sacudirnos, para tratar con nosotros, para decirnos, ¿no estás viendo el gran amor que yo tengo? Que yo soy compasivo porque no te he quitado la vida. Y empezó a sentir a aquel hombre este calor tan intenso y le decía, Señor, sería mejor para mí estar muerto que vivo. Yo pues castigo y reprendo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y a veces el Señor, hermanos, trata fuerte con nosotros por nuestro orgullo, soberbia. Y trata fuerte el Señor. Pero ¿sabe qué es eso? Eso es el amor de Dios. Sí, Dios nos ama y nos ha recibido como hijos. Y si nosotros tenemos esa actitud, vamos a ver su amor manifestado también de esta manera. Bueno, ya lo experimentaste de una manera, ahora lo vas a experimentar de esta. Y al tratar con Jonás, hermanos, pues a veces llegamos a ser como Jonás. Había una expresión antes, tiene mucho que no la escucho, y decían cabeza de chorlito. ¿Escuchó eso? ¿Sabe lo que es el chorlito? ¿No? Bueno, después búsquelo. Yo pensé que decía. Es una ave, pero después búsquelo. A veces nosotros llegamos a ser así, hermanos, cabezas duras, y que no aprendemos a la primera. Y digo la primera porque ya nos sacó de la profundidad, ya nos libró de haber muerto por nuestra rebeldía, por nuestro ignorar a Dios, ya nos sacó y ahí vamos otra vez. Y Dios empieza a tratar con este varón, así como el Señor trata con todos los que somos sus hijos, cuando nosotros tenemos esta actitud. Llegamos a actuar, hermanos, como hijos consentidos. ¿Cómo es un hijo consentido? Así llegamos a actuar. Hacemos el berrinche. Ya no quiero nada. No quiero hablar con nadie. Me voy, hago mi enramada. No me interesa, ¿verdad? Porque yo sé que Dios me va a vengar. Y actuamos así como berrinchudos. ¿Qué necesita un berrinchudo? No. Vara. Pero llegamos a actuar así, hermanos. Pero el Señor y el gran amor de Dios va a tratar con nosotros. Y sobre todo hacemos berrinche y actuamos así, hermanos, cuando las cosas no suceden o no se dan como nosotros queremos que se den. Y nos enojamos con Dios. Como las cosas no salieron como yo las tenía, como ya, no sé si prestó atención, Jonás dice, vanidades ilusorias. Cuando yo ya en mi pensamiento y en mi mente dije, va a pasar así, va a ser así, y ya me ilusioné y no sucede, me enojo con Dios. Y espero que Dios haga juicio sobre todos los que no me hicieron caso, sobre todos aquellos que atentaron, sobre los perversos que actúan así. Y llegamos a tener esta mala actitud, como la tuvo Jonás, hermanos. Por eso le comentaba que pude experimentar al ver este video algo muy fuerte. Y uno dice, Señor, tú eres misericordioso en gran manera. No permitas que me olvide de que tú eres el Dios clemente, misericordioso, tardo en enojarte y que perdonas el pecado. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué haces con tu hijo que se equivocó y que pecó? ¿Qué haces?
¿Qué cree que hace Dios? Y usted y yo no somos más buenos que Dios. ¿O sí? Usted y yo no somos más justos que Dios. Y yo quiero decirte en esta hora que si alguien aquí ha pecado y se ha apartado de Dios, vuélvase a Dios. Dios tiene misericordia de usted. Tal vez haya Jonás alrededor, que están sentados esperando, pero vuélvete a Dios. Dios tiene compasión y misericordia, porque ese es su gran amor, hermanos. Ese Jonás rebelde había recibido el amor perdonador del Padre, pero ahora no quiere que perdone a otros. ¿Tanto te enojas, Jonás? Para Jonás su comodidad era más importante, porque el Señor vuelve a decirle: ¿tanto te enojas por la calabacera? ¡Mucho! Hasta la muerte, Señor. Claro que sí tengo razones para estar enojado. Estoy muerto de rabia, dice otra versión. Hermano, ¿tanto te enojas? Y entonces, hermanos, el escritor, el Señor le dice: ya me lo terminas, Jonás, sigue escribiendo. ¿Tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Te dolió que esa calabacera se secara, se muriera? Y no hiciste nada. Y termina, dice el versículo 11, ¿no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿No tendré yo piedad de? ¿Cuántos llegamos a creer que Dios debería ya no tener piedad de? Pero el gran amor de Dios, hermanos, nos lleva a mirar que Dios sigue siendo un Dios piadoso, misericordioso, bondadoso, tardo para enojarse. Y que aún contigo y conmigo, como sus hijos, cuando llegamos a tener una actitud así, ese gran amor va a tratar con nosotros, para que entonces pueda resplandecer la luz de su amor y seamos ese canal del amor que Dios quiere dar a aquellos que no le conocen y a tu hermano con el que estás disgustado. Amados hermanos, este es el Dios que conocemos, que ha tenido bondad, misericordia. No la habrá de tener de los demás, el Señor. Quiera Dios que eso que hay de Jonás en nosotros podamos rendirlo al Señor y que el gran amor de Dios resplandezca en nuestros corazones en esta tarde. Amén. Póngase de pie. Vayan pasando, mis hermanos del coro, por favor. Cierre sus ojos. ¿Qué le parece si oramos? Cierre sus ojos. Yo voy a invitarle en esta hora que se tome un momento. Tómese un momentito así de pie con sus ojos cerrados. Y acuérdese de dónde el Señor le sacó.
de ahí, de la muerte, de la condenación eterna. Para que tú y yo seamos un canal del amor de Dios para con aquellos que no lo conocen. Y si tu orgullo o tu rebeldía te hace estar enojado porque Dios ha decidido perdonar a quien tú crees que no debería perdonar, arrepiéntete, porque el amor de Dios está llevándote al arrepentimiento. Y si tu orgullo, tu rebeldía te ha llevado a apartarte y a decir, aquí me siento hasta que tú castigues, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y deja que el amor de Dios brille en tu corazón y en tu vida en esta tarde, para honra y gloria de su nombre. Señor, aquí estamos. Cuanto de Jonás puede haber en mí, Señor. Es cierto, me gustan los finales felices. Y sé que contigo, Señor, los habrá. Pero no permita, Señor, que el orgullo, la ingratitud opaque tu amor, Señor, en mi vida. Que mis prejuicios me impidan ser ese canal de tu misericordia y de tu amor, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre nuestras vidas en esta tarde, de tal manera que seamos provocados. Y Señor, si algo tengo que perdonar, que hoy puedo hacerlo. Yo no quiero sentarme en mi propia enramada de seguridad, esperando que tú hagas algo, como yo quiero que tú lo hagas en contra de. Hoy yo sé que tú eres ese Dios clemente, misericordioso, tardo en enojarte, y que te arrepientes de hacer mal. Que tu gran amor resplandezca, Señor, en nuestras vidas. Que tu gran amor resplandezca, Señor, en esta congregación. De tal manera que seamos ese canal por donde tu amor es expresado y llega a otros. Para la gloria de tu nombre, Señor. Para la gloria de tu nombre. Por Jesús nuestro Salvador. Amén.